Hi, my name is Sergio Mesa. Welcome to Is the ENG for You? Is the English for you? In today's video, we're going to be talking about the present simple in English. La razón por la que estoy produciendo este nuevo video es porque uno de mis estudiantes, Pedro Flores, un saludo para Pedro, me comentó acerca de también hacer un video para explicar temas tan sencillos como el simple present en inglés. Así que aquí estamos con este video. Let's study the simple present. Pero antes de estudiar el simple present, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿para qué sirve? What for do we use the simple present in English? Okay? So, the simple present in English has two functions. Okay? Function number one. We're going to use it to talk about daily routines or routines in English. Teacher, give me an example. No problem. What is the example that I have right here? I go to English class from Monday to Friday. Entonces, en ese ejemplo usted puede darse cuenta que la actividad a la que me hago referencia, que es go to English class, sucede de lunes a viernes. Quiere decir que es periódica y es rutinaria. That's the first function of the simple present in English. Esa es su función. Otra función, y es una función de la que se habla muy poco en los textos de inglés, pero que a veces se deja entrever, es que con el simple present usted también puede hablar acerca del futuro. To talk about the future. So, imagine today is Wednesday. ¿Ok? Vamos a pretender que hoy es miércoles. Fíjense en este ejemplo. Alex has a medical appointment on Friday at 5 p.m. Entonces, si hoy es miércoles, la cita es en 2 días y a las 5 de la tarde. Entonces, claramente, evidentemente, podemos entonces decir que también el simple present o el presente simple lo podemos utilizar para hablar del futuro. Pero cuando estamos hablando de eventos que son así de este estilo, como una cita y que también tiene una hora. ¿Entendido? Bien, ahora veamos a la parte estructural de cómo es el simple present, cómo funciona. Así que he puesto en el tablero oraciones afirmativas, affirmative sentences, oraciones negativas, y voy a terminar con las dos preguntas, los dos tipos de preguntas, que son las yes-no questions y las information questions. ¿Ok? Entonces, veamos con affirmative sentences, right here, ¿cómo es el proceso? Bien, veamos la parte estructural. Toda oración en inglés que tiene a subject, a verb, and it also has a complement. ¿Cómo se ve eso en el ejemplo? Sencillo. Esto es muy sencillo, guys. Esto no tiene mayor complicación. There's no rocket science in here. I practice soccer on weekends. Esta es una oración que tiene subject, verb, y después de soccer on weekends, que me queda what we call the complement, el complemento. Another example, they watch TV at night. Subject, verb, TV at night is the complement. Si ven que es muy sencillo, no es nada complicado. He plays the violin. Ahí tenemos otro ejemplo. Entonces, aquí se voy a hacer un time out. Why? Because the inflection of the verb in the third person of the singular in the simple present is going to vary. La conjugación de los verbos para las terceras personas del singular va a cambiar. Por eso se los puse aquí, be reminded. Ahora, para hablar de la conjugación, entonces deben quedarse pendientes del próximo video, porque en el próximo video les voy a decir cómo se conjugan los verbos en las terceras personas del singular. Si quieres saber cómo se pronuncian estos verbos en las terceras personas del singular, entonces te invito a que vayas al listado de los videos que tenemos y fíjate, hay uno que se llama Pronouncing the ES or the S in the third person of the singular. Está súper buenísimo. Entonces ya ahí quedas bien entrenado. ¿Vale? Ok. Entonces, he plays violin, tiene subject, verb, and the violin is the complement.
¿Ok? Entonces no se preocupen por la conjugación de la tercera persona porque en el próximo video les voy a explicar inmediatamente. Ahora, hablemos entonces de las oraciones negativas. ¿Ok? ¿En qué no se parecen las oraciones negativas y las afirmativas? Very simple. The answer is now we are going to use the auxiliary verb. Porque el simple present en inglés tiene un auxiliar. ¿Cuál es ese auxiliar? El do. No es el do y el does. No. Do. Does vendría siendo lo que uno llama la inflexión o la conjugación para las terceras personas. Entonces miremos la parte estructural, porque es también muy sencilla. Fíjense que si comparamos esta estructura con la de una oración afirmativa, the only thing that changes is the auxiliary verb. Because in the negative sentence or the negative statement, we have a subject, a verb, and the complement. Pero mirando bien entonces vemos subject, auxiliary verb, que vendría siendo el do o el does, dependiendo de quién, del sujeto al cual me refiero. Pero mucho cuidado aquí, porque ahora aparece el verbo y aparece con BF. No es boyfriend, tampoco es best friend. Si quieren saber qué es BF, tienen que ver Verb Combination and Verb Forms, otro video que ya se produjo en este canal. ¿Ok? Entonces, este verbo va a aparecer ahora en base form. Y por último tenemos el complemento. Entonces, miremos. Esta oración, I practice soccer on weekends. ¿Cómo queda cuando es una oración negativa? Es lo mismo, no va a cambiar. Solamente voy a añadir. Es diferente. Cambiar y añadir son dos verbos totalmente diferentes. I practice soccer on weekends. Es lo mismo, una oración afirmativa. ¿Qué la cambia? El auxiliar. Por eso se los puse en rojo, para que les quede más fácil visualizar por el color el pequeño cambio que hubo. Fue una añadidura. I don't practice soccer on weekends. Esa sería la oración negativa de esta afirmativa que inicialmente ustedes vieron aquí. Entonces, si se dan cuenta de algo, aquí digo practice y aquí digo practice. Lo que quiere decir que el verbo no cambió. Es como si hubiera estado en base form, desde la oración afirmativa. Eso es un punto a favor. ¿Ok? Ahora miremos el segundo caso. They watch TV at night. Es lo mismo. Si quitas lo rojito que puse en el tablero, ¿qué te queda? La misma oración afirmativa. ¿Ok? So, the negative statement will be they don't watch TV at night. Very simple. You see that it didn't change much. No cambió en lo absoluto. Simplemente añadimos el auxiliar y todo queda igual. Bien, entonces les pongo aquí, ¿cuándo vas a utilizar do not para las oraciones negativas? You're going to use it with the subject pronouns I, you, we, and they. Ojo, no es they, porque they es día, es they. Does, ¿cuándo lo voy a utilizar? He, she, or it. Con esos tres solamente. Ahora miremos el último caso. With the sentence, he plays the violin. Miren lo que sucede. Utilizo el subject pronoun, el auxiliar. Ojo, pasamos de plays a play. ¿Por qué? Por la estructura. Cada vez que vayamos a utilizar el auxiliar, deben recordar que el verbo debe ir en base form. Ese cambio usted lo va a notar en las terceras personas del singular. En las otras personas, el verbo sigue siendo igual y no va a notar ese cambio. Ese cambio se nota solo en las terceras personas del singular. ¿Ok? Entonces, en este caso, enseguida me doy cuenta, wait. El verbo ya cambió, ya no es plays, ahora es play solamente. He doesn't play the violin. Ok, y para terminar, entonces vamos con las preguntas. Hay dos clases de preguntas en inglés. En inglés existen las yes no questions, y la razón por la que se llaman yes no questions es porque en las respuestas yo voy a responder yes or no. Y no es no, es no.
no, ¿ok? Y el otro tipo de preguntas que tenemos son las information questions. Es un error responder una information question diciendo yes o diciendo no. Pilas con eso. Así que vamos a explicar. Bien, en las yes no questions les quiero decir algo muy importante. Antes de que vean los ejemplos, miremos la estructura, veamos el ejemplo y les enseño a magic trick, un truco mágico. Esta es la estructura. En la oración negativa, el orden era el subject y luego el auxiliar. ¿Qué va a pasar ahora en la yes no question? Voy a invertir ese orden, ¿ok? Y el auxiliar es negativo. Voy a poner el auxiliar do or does, dependiendo del subject en la oración. Entonces el cambio queda de la siguiente forma. The auxiliary verb comes first, then the subject. Ojo, una vez más, el verbo debe estar en, ¿cómo es? Base form. Muy bien, debe estar en base form. The complement, and you can't forget the question mark. If the question mark is not in the sentence, then it's wrong. Pilas con el signo de interrogación al final. Bien, entonces ahora veamos el ejemplo. Fíjense que para la oración they watch TV at night, si yo tapo do, ¿qué me queda? Y si quito el signo de interrogación, ¿qué me queda? ¿Te diste cuenta? Te quedó la misma oración afirmativa. Lo que quiero enseñarte con este magic trick es que lo único que tú tienes que hacer para convertir una oración afirmativa en una yes no question es simplemente añadir el auxiliar. Y listo. Magic trick, quita el signo de interrogación por mí. ¿Y qué te queda? They watch TV at night. Ahora, si quieres hacer la pregunta, añades el auxiliar y simplemente te queda do they watch TV at night? Ahora debemos tener cuidado con algo y esta es la parte de la pronunciation. Las yes no questions y las information questions no se pronuncian de la misma manera. Las yes no questions tienen lo que uno llama rising intonation. Quiere decir que la pregunta debe leerse do they watch TV at night? El segundo ejemplo, the second example, does he play the violin? Eso es lo que llamamos en inglés rising intonation. Ahora, la razón por la cual decimos que es yes no question. Do they watch TV at night? Yes, they do. No, they don't. Ahí tienen las que uno llama en inglés affirmative short answer and negative short answer. Muchos estudiantes también me preguntan, ¿y qué sucede si yo digo algo más después de la respuesta? Inicialmente es mejor que los estudiantes solamente utilicen short answers, solo al principio. Existe después una estrategia que se llama saying more than yes or no. Cuando usted tenga más dominio de la lengua, yo le invito a que usted pueda utilizar esta estrategia. Pero al principio no. Porque al principio usted debe aprender a conocer y por eso las puse en verde. Debe reconocer los dos primeros elementos de toda yes no question que le van a indicar. Uno, here, ¿en qué tiempo está la oración? ¿Cuál es el auxiliar? Y como están de esta forma, lo que debo hacer para responder es invertirla. Es decir, que así acá aparece do they, acá debe aparecer they do, invertido. Si acá aparece does he, allá debe aparecer he does. Eso es un truco muy sencillo y sé que te va a servir para cuando tú quieras dominar el simple present in English. Okay. In the last example of this yes no question, no voy a decir does he, porque hago una pequeña pausa. Entonces digo does he, does he. Hago lo que se llama en inglés un blending. Does he play the violin? Y no es violin, sino violin. V es muy diferente a B. Does he play the violin? Yes, he does. No, he doesn't. Eso es todo con las yes no questions. Y por último, information questions. ¿Qué diferencia hay entre una yes no question y una information question? Okay, number one, the intonation is different. Rising intonation, here,
falling intonation in information questions. Entonces, do they watch TV at night? Rising intonation. What do they do at night? Falling intonation. O la puedes leer como si fuera una oración. O yo le digo a mis estudiantes, mentalmente borra el signo de interrogación y lo lees como si fuera una oración normal. Ahora, yo también les digo a mis estudiantes, the magic trick. Dentro de una information question, usted siempre va a tener una, ¿ya la vio? ¿Qué tiene dentro? Ajá, a yes no question. Ese es el otro truco que te quería enseñar. ¿Sí ves? Do they do at night? Bueno, sería un caso bien extraño, ¿no? En este caso hubiera sido, por ejemplo, do they watch TV at night? Reemplazo el do que está en negro. ¿Y qué me queda? La yes no question. Lo que quiere decir que la information question simplemente es añadir lo que uno llama en inglés a WH word. El resto, a nivel estructural, seguiría siendo el mismo. Entonces, inicialmente, they watch TV at night, ¿cómo sería la information question? What do they do at night? Para poder responder, they watch TV. ¿Entendido? What do they do? Ya no puedo decir, what do they watch at night? Porque entonces debería responder, they watch Netflix or they watch videos on EZENG for you en YouTube. ¿Ok? Bien. Y por último, para poder responder la pregunta, which musical instrument does he play? Entonces digo, he plays the violin. As you can see, the simple present is really simple in English. Espero que te haya gustado el video y si te gustó, te invito a compartirlo también en tus redes sociales, no sé, Facebook, que también lo puedas colgar en Instagram, o compartir el enlace a través de WhatsApp con tus amigos para que ellos también se beneficien de esta información. ¿Ok? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y estar pendientes de más lecciones. In the next lesson, I'm going to be explaining the inflection of the third person of the singular in the simple present. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye bye.